Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la UDG y Canal 44. Gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos sobre sexualidad, sentimientos y emociones, un análisis generacional y también sobre los celos y las infidelidades, tecnologías, emociones y poder. Estos temas sustentados, basados precisamente en dos libros de reciente publicación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y precisamente para hablar de estos temas y de estos libros hemos invitado a sus autoras. Está con nosotros la doctora Tania Rodríguez Salazar, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y la doctora Zeida Rodríguez Morales, profesora investigadora también del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, dos libros de reciente publicación, obra de investigaciones que han realizado ustedes. Pues no sé cuánto tiempo les llevó realizar cada uno de los libros, pero me gustaría que nos platicaran, en el caso de usted, doctora Tania, que tiene el libro Los celos y las infidelidades, tecnologías, emociones y poder. Y me llama la atención esto último, tecnologías, emociones y poder. Platíquenos breve historia de este libro para luego quizá abordar ya algunos temas relacionados con este texto. Bueno, estos dos libros son productos de un proyecto de investigación interinstitucional, colectivo, en el que participamos Zeida y yo y otras colegas. Y en particular, mi libro proviene de un eje del proyecto, que es el eje de tecnologías y relaciones de pareja. La especialidad, el foco, digamos, que quisimos darle dentro del proyecto está dirigida hacia las emociones. En este libro, digamos, evaluó yo particularmente dos fenómenos asociados a sistemas monógamos, que son los celos y las infidelidades, pero en un mundo online, es decir, un mundo que cruza ya de manera constante, en el que fluyen las interacciones presenciales, virtuales o en línea de una manera ya indistinta, ¿no? Es decir, actos que tienen que ver con mediaciones tecnológicas son a su vez desarrollados de manera presencial o viceversa, ¿no? Actos que comienzan presencialmente comienzan a desarrollarse también de manera virtual. Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, dar el teléfono puede ser el inicio de interacciones presenciales muy intensas, que pequeño acto de copresencia genera después una interacción que puede llevar a intimidad emocional, a flirteo, a seducción, ¿no? A enamoramiento, a infidelidad, a cualquier cosa, ¿no? Y todo lo que deriva de eso. Y por eso, bueno, las emociones son un elemento importante en estos dos fenómenos, ¿no? Celos e infidelidades, y también las tecnologías. Las tecnologías han incrementado tanto los celos como las infidelidades. Bien. Muchas gracias, doctora. En el caso de su libro, doctora Zeida Rodríguez Morales, Sexualidad, Sentimientos y Emociones, un análisis generacional. También platíquenos. Bueno, voy a empezar por la parte final, lo del análisis generacional, porque eso fue común a todo el proyecto del que mencionó Tania. Y lo que hicimos fue entrevistar a personas de 3 generaciones, adultos jóvenes, que les llamamos adultos medios y adultos mayores. Entonces, tanto el libro de Tania como el mío, como otros varios que tenemos en esta colección que publicó el CUCH, que se llama Intimidad y Emociones, hacen todas, desde su punto de vista, desde su eje de análisis, comparaciones intergeneracionales. Y eso es muy, muy interesante porque, obviamente, a lo largo de las 3 generaciones se observan cosas que cambian, que van transformándose, así sea lentamente, y cosas que persisten a lo largo de décadas. Y eso es muy interesante cuando hablamos de estos temas, ¿no? De la pareja. De hecho, el proyecto que dio origen a todo esto se llama Intimidad y Relaciones de Pareja. Bueno, luego me voy al tema en particular.
Mi eje de análisis fue la sexualidad y también tiene el foco puesto, igual que el de Tania, en las emociones, pero no visto desde una perspectiva terapéutica o desde la sexología o desde la psicología, que son disciplinas o aproximaciones a la vida sexual que son de lo más comunes y lo más, digamos, lo que está muy presente en nuestro día a día, sino más bien desde una mirada sociológica e histórica. Entonces, el abordaje es distinto, porque aquí no se trata de ver si las personas tienen una vida sexual sana o no sana, o es normal o anormal su comportamiento, sino más bien comprender de qué se trata su vida sexual, de qué está nutrida. ¿Tienen tiempo para estar juntas las parejas? ¿Son felices en ese plano de sus vidas? ¿Ha ido variando su vida sexual de cuando inició su relación de pareja a después de estar juntos 10 años, 20 años, 30 años, 40 años juntos? ¿Acaso fue diferente con su primer pareja y luego con su segunda pareja fue distinta? ¿O cuando llegaron los hijos, qué pasó con su vida de pareja? En realidad es una enorme cantidad de temas relacionados con la sexualidad que no son los típicos abordajes pues más terapéuticos, psicológicos, que son los más comunes, ¿no? Sí, y en este caso los dos libros están sustentados con base a investigación y entrevistas que realizaron ustedes, que esto es lo más importante y desde mi punto de vista es lo que enriquece estos dos textos, ¿no? Claro. Porque no estamos hablando de ficciones, sino de la realidad de los sentimientos, emociones y la sexualidad de las personas, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy, muy importante. En particular en el tema de la infidelidad, la mayoría de los estudios son con poblaciones indistintas, pueden ser estudiantes o personas en relaciones de pareja, pero que pueden o no haber vivido una infidelidad. Y en este caso, bueno, pues tuvimos personas que nos narraron sus experiencias de infidelidad de manera muy rica, con muchos detalles, ¿no? Recuperando diálogos, conflictos, resoluciones, cómo comenzó la crisis, el papel que jugaron las tecnologías, ¿no? En el descubrimiento, ¿no? De la infidelidad. Y todo eso fue gracias a que utilizamos, bueno, entrevistas de corte biográfico que pretendían explorar distintas dimensiones de las relaciones de pareja, distintos momentos, etapas, conflictos. Eran entrevistas muy largas, realizadas a partir de un equipo de becarios de investigación que colaboraron con nosotros y las investigadoras principales. Pero lo más interesante de esas entrevistas es que lo que pretendían era producir narrativas biográficas, es decir, pequeños relatos sobre qué les ocurrió, cómo se sintieron, qué experimentaron. Y esos relatos íntimos nos sirvieron a nosotros para generar interpretaciones de carácter sociológico sobre cómo las emociones están moduladas socialmente, sobre cómo el asunto del poder está cruzando las relaciones de pareja, y eso va determinando quién sufre más en las relaciones de pareja, va determinando cómo las experiencias en particular que yo estudio, la de celos, infidelidades, van marcando la experiencia subjetiva en función de si la infidelidad, por ejemplo, fue unilateral o fue de ambos, porque eso hace una diferencia enorme, ¿no? También en el caso de los celos tenemos experiencias de nuestros informantes, todos adultos a partir de 30 años, y pudimos ver las diferencias de cómo iban cambiando el asunto de los celos, que generalmente los celos se asocian con las mujeres, y algo interesantísimo en términos de generaciones es que primero los celos se concebían las mujeres mayores, las adultas mayores, se les exigía aguantarse los celos. O sea, la reacción masculina, la petición masculina era aguántate. Si yo en mi trabajo tengo que interactuar con mujeres, aguántate. Si a mí me toca hacer esto, aguántate. En las mujeres de edad mediana, adultos medios. Doctora, perdón, la voy a interrumpir porque hay que hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo, y ya regresamos con este tema. Estamos hablando de infidelidad, celos y sobre sentimientos y emociones. Una pausa, ya regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Doctora Tania Rodríguez estaba mencionando sobre los celos en el caso de las mujeres adultas que decían, pues aguántate, ¿no? Y luego iba a comenzar con la edad media y quizá la edad ya de más jóvenes, ¿no? Exacto. En los adultos medios, sobre todo en las mujeres, después cambian las cosas y ya no es aguántate lo que le piden a las mujeres, sino es supera los celos. O a la pareja asume la necesidad de superar los celos. Y aquí aparece el discurso de la autoayuda, ¿no? De que podemos mejorarnos a nosotros mismos y podemos lograr superar algo que puede hacernos daño, como el caso de los celos. Y en la generación más joven es no celar. Es decir, el mayor éxito que pueden tener frente a los celos las parejas es no ser celosos o no ser celosas. En el caso de los hombres, en las 3 generaciones, los 3 se dicen no ser celosos y le adjudican los celos solamente a las mujeres. Sin embargo, los hombres son los que realizan la mayoría de los actos de control y suelen ser también más eficientes en influir en que sus mujeres se comporten en función de sus expectativas. Las mujeres cuando celan, al contrario, tienen escaso poder de influencia en que sus parejas se comporten de la manera en que a ellas les gustaría. Y ahí vemos, por ejemplo, un desbalance, ¿no? Frente a los celos femeninos y los celos masculinos. Y pues parece contradictorio, aunque en el caso de los hombres, como menciona, todas las generaciones dicen, no, es que no somos celosos. Exacto. La realidad es que yo creo que sí somos más celosos, ¿no? Sí lo son. Y por eso ellos son los que aparecen, por ejemplo, en los relatos de las mujeres, sí aparecen los hombres celosos. En los relatos de los hombres ellos dicen, no, yo no soy celoso. Bueno, alguna vez, un poquito, cuando era joven, un poquito antes de casarnos, ¿no? Pero cuando las mujeres narran episodios de celos masculinos, la verdad es que son tremendos. Celan familiares, celan extraños, ¿no? Les hacen interrogatorios muy fuertes, las acusan, ¿no? De estar abiertas a relacionarse con cualquiera y las mujeres ceden en términos de transparentar a dónde fueron, con quién fueron, por qué se tardaron tanto o por qué no. Mientras a los hombres, las mujeres les preguntan ¿a dónde fuiste? Y la respuesta es silencio. Es silencio o no te voy a decir, ¿por qué te tengo que decir? Entonces ahí hay una diferencia enorme. Un desbalance, como señala. Sí. Sí. Muchas gracias. En el caso de usted, doctora Seida Rodríguez, me imagino que fue complicado. No sé cuántas, como están basados en entrevistas, cuántas entrevistas realizaron y sobre todo, cómo lograron acercarse con las personas que ustedes entrevistaron para que ellas se abrieran, digo, porque no es fácil hablar de celos, de infidelidades y mucho menos de sexualidad, ¿no? Pues mira, fue un trabajo de equipo. En realidad esa es una gran cualidad de nuestro proyecto, que aún siendo un abordaje cualitativo, como llamamos desde las ciencias sociales, es decir, de irnos al relato minucioso, amplio de parte de las personas, esos estudios normalmente trabajan con muy poquitos casos, porque hacer muchas entrevistas es imposible para una sola persona, trabajas con 8, 10, 12 entrevistas, pero dado que éramos un grupo, logramos hacer 81 entrevistas de personas de las 3 generaciones de 2 ciudades, de Colima y Guadalajara. Y entonces eso nos permitió tener múltiples posibilidades de análisis, como decía al principio, de comparación entre las generaciones, primer punto. Segundo, de comparación genérica, porque eran hombres y mujeres heterosexuales todos. De comparación también por nivel socioeconómico, porque tratamos de que la muestra de 81 personas incluyera personas de diferentes niveles socioeconómicos y formaciones educativas. Y también entre ciudades, de Colima y Guadalajara. Claro, nuestra decisión inicial de que fueran estas 2 ciudades, además de que nuestras colegas y nosotros éramos de esas ciudades, es que ambas pertenecen a la región centro-occidente de nuestro país, que tradicionalmente se le ha asociado con una cultura más o menos tradicional, más o menos conservadora, y donde los indicadores señalan un nivel, por ejemplo, de creencias religiosas un poco más alto que el promedio nacional y mucho más alto que, por ejemplo, las creencias que se reportan en Ciudad de México. Entonces era interesante ver cómo esta vida íntima, cómo se está viviendo en una zona del país donde se supone somos conservadores.
¿no? Entonces, esa fue una de las ideas de inicio. Y ya lo que me dices de que qué tan fácil o difícil fue, pues no fue tan difícil, porque empezamos a formar una red que también en sociología se le llama de bola de nieve. Es decir, una persona con la que tienes una cierta cercanía, ¿no te gustaría darnos una entrevista? Mira, estamos haciendo un proyecto padrísimo sobre esto y esto. Ay, pues sí. Ah, bueno, pues le voy a decir a mi amiga Tania que te entreviste, ¿te parece bien? Ok, muy bien. Entonces ya Tania entrevista a esa persona y luego esa persona dice, Tania le puede preguntar, ¿y tú nos podrías recomendar a otra persona que tenga más o menos tu edad? Y digo, claro que sí. Ah, entonces Seida, que yo no conozco a esa otra persona, ¿podrías entrevistar a esa otra persona? Es decir, comenzamos a hacer como una red amplia y además no solamente nosotras, sino también nuestro equipo de becarios que tuvimos 2 chicas de maestría, 4 chicos de licenciatura y una becaria postdoctorante. Y logramos hacer 81 entrevistas justo antes de que comenzara la pandemia. En eso tuvimos mucha suerte porque justo terminamos ese trabajo de campo antes de que viniera el confinamiento. Entonces, bueno, ya nos dimos a la tarea de transcribir todo esto. Y bueno, al platicarles de cuál era la temática, la gente que te dice sí es porque está dispuesta a hablar de esa temática. O sea, de intimidad y relaciones de pareja. Y claro, el guión de entrevista está armado para no llegar a los temas más difíciles al inicio, sino que el guión va llevando poco a poco a que se establezca una relación de empatía, de comunicación profunda, y las personas con nosotros y nosotros con las personas nos vamos como contando, porque también las entrevistadoras platicamos mucho. Es una forma de reciprocar la confianza que nos están dando. Y llegamos a tocar estos temas que en el asunto específico de la sexualidad fluyeron. Es decir, las personas tienen necesidad y tienen un gusto también personal por contar su propia vida. Claro, hay asuntos en particular, como si yo quiero explorar prácticas sexuales particulares, donde el relato no es fácil. No se dice mucho sobre eso. Eso más bien puede ser respondido de una manera más clara en una encuesta. Que llega un encuestador, lo que sea, y te da un papel y tú marcas o lo que sea. Y no hay esa relación de tú a tú, donde te estás mirando a los ojos con la otra persona y hay esa confianza y esa comunicación. Necesita haber como un cierto distanciamiento para que tú digas, esto sí, esto no me gusta, ¿no? En el relato más bien lo que surgió fue toda la narración sobre cómo era al principio, si es satisfactorio, si no, si a ellos les gustaría más que a ellas, si ellas se sienten frustradas, si más bien siempre están cansadas, que ojalá tuvieran más privacidad dentro de su casa. Las condiciones materiales de vida no sabes cuánto influyen en la calidad de la vida sexual, ¿no? O mujeres que querrían ser más deseadas, hombres que querrían ser más deseados por sus mujeres. Todo eso surgió muy fluidamente. Entonces no creas que es un tema que por sí mismo resulte inaccesible. ¿Ha dejado de ser tabú poco a poco? Yo creo que sí, que ya estamos mucho más abiertos a hablar de esos temas. Además, la sexualidad forma parte de los discursos que circulan en los medios masivos de comunicación de una manera casi omnipresente, ¿no? La sexualidad es como ahora un tema que se explota de todas las formas posibles porque es todo un mercado, digamos, ¿no? Sí. ¿De qué temas no quisieron hablar mucho en temas de sexualidad, por ejemplo? De prácticas sexuales específicas y en el caso de las mujeres, el tema de la infidelidad femenina. O sea, todos los hombres fueron mucho más claros al hablar de sí fuimos infieles, sí tuve aventuras ocasionales, sí he tenido una relación de amantes de muchos años, sí, y las mujeres no. Pero en los relatos de los hombres narran cómo las mujeres también han conocido o sus propias parejas han sido infieles. Entonces ocurre un poco como lo que te acaba de decir Tania. Es decir, las propias mujeres no lo cuentan, pero sí lo cuentan los hombres de ellas, ¿no? Como que los hombres no se dicen celosos, pero los relatos de las mujeres cuentan escenas de celos múltiples, ¿no? Y eso nos remite a la cultura en la que estamos situados. Las mujeres, para que lleguemos a decir explícitamente, sí, yo fui infiel, yo tuve un amante o yo he buscado aventuras ocasionales, es muy difícil, porque los estereotipos alrededor de las mujeres aún son muy estigmatizantes de las mujeres que manejan su sexualidad de una manera abierta. Y eso tiene sanciones y tiene consecuencias. Entonces las mujeres son mucho más discretas para hablar de eso. Sí. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo
coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya regresamos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, doctora Tania, en el caso de la investigación de usted habló ya sobre el tema de los celos en las 3 generaciones, hombres y mujeres, y en el tema de infidelidades, también cómo fue la respuesta tanto de hombres y mujeres de las 3 generaciones que ustedes investigaron. Fíjate que también encontramos diferencias interesantísimas. Para las mujeres mayores, las infidelidades masculinas, que son las más comunes, no eran dolorosas. No eran dolorosas porque a ellas lo que les importaba era la proveeduría. O sea, la meta en la relación era tener un hombre buen proveedor. Y entonces decían nuestras entrevistadas, bueno, era ojo alegre, bueno, andaba ahí con una u otra mujer, pero nunca faltó a su casa, siempre cumplió sus obligaciones en casa. Y entonces el cumplir obligaciones y ser buen proveedor era algo más deseable que el que fueran fieles. Pero eso cambia con la generación posterior. Ahí empieza a ser importante el asunto del respeto en la pareja y entonces los acuerdos de fidelidad aparecen, ¿no? Ahora sí, ya no es algo dado, ya no es algo tácito, nos casamos, somos una pareja y entonces nos debemos fidelidad, ¿no? En las generaciones mayores la infidelidad masculina estaba totalmente normalizada. Era lo normal. Todos los hombres tenían parejas extraconyugales y bueno, las mujeres no reaccionaban tan fuerte. No siempre, tenemos casos de adultas mayores donde reaccionan muy fuerte, pero no en contra del marido, sino en contra de la mujer. Del amante. Y entonces sí, a la amante pueden ir a maltratarla y amenazarla de manera muy ruda, pero regresan y están contentas con su marido. La lealtad era más importante para las mujeres que la fidelidad, ¿no? La lealtad a la familia. Exactamente. Y en la generación media no, ya aparece la necesidad de respetarse mutuamente y entonces acuerdan fidelidad. Y ahí las infidelidades comienzan a ser muy dolorosas porque se está rompiendo un acuerdo. Y la infidelidad cobra entonces el matiz de ser una traición a un acuerdo, a la confianza, y por supuesto a los deseos o a los anhelos de exclusividad, ¿no? Sexual y emocional. Y en las generaciones más jóvenes lo que vemos es recrudecer su opinión frente a la infidelidad. La rechazan más tajantemente y están más dispuestos a la separación, hombres y mujeres. Hay una infidelidad, no se perdona y la relación se acaba. Es decir, hay una postura de rechazo más contundente que en las generaciones anteriores. Muy interesante. En el caso de su libro también es más o menos similar a estas desigualdades, digamos. Bueno, sí, está el tema de las desigualdades, pero quiero combinar con ese tema otro que tiene que ver con el conservadurismo moral y la progresiva liberalización moral en el terreno de la sexualidad. En la generación de adultos mayores, fíjate que la moral hegemónica, digamos, incuestionable, era la familia está sobre todas las cosas y por lo tanto las infidelidades sean del marido o de la esposa, que también tenemos relatos interesantes de mujeres mayores que tuvieron relaciones extraconyugales, todo eso queda completamente en el secreto, en la total, digamos, oscuridad, porque lo importante era mantener la paz y la estabilidad familiar y que eso no se alterara para nada. Porque ¿qué iba a decir la sociedad? Por supuesto, además no solamente alterarse entre ellos, sino que no se supiera nada de eso más allá de su núcleo pequeño, ¿no? En la generación de adultos medios ya hay una competencia simbólica muy fuerte entre esos valores heredados, que podemos asociar también con un romanticismo más tradicional y clásico,
con valores más individualizados, de decir, a ver, si yo no estoy tan feliz en esta pareja, no me provee tanta satisfacción, ¿qué acaso no tengo derecho a buscar también placer, recreación, aprender otras cosas con otras personas? Y tanto se lo plantean ellos como ellas, solo que para ellas siempre los costos van a ser mayores, por lo tanto son mucho más precavidas y mucho más racionales y se lo piensan 2 veces. Pero tenemos relatos tanto de hombres como de mujeres en que ya de una manera explícita se dice, tengo pareja, pero quiero buscar otras cosas. Y si eso pasa por un acuerdo explícito, estoy de acuerdo, pongámoslo sobre la mesa, pero casi la mayoría de los casos es un acuerdo implícito. Se sabe entre los miembros de la pareja que algo pasa, pero no se habla. Sin embargo, hay todavía ese valor de conservemos la relación, conservemos la familia, tenemos un patrimonio económico, tenemos hijos, no vamos a echar esto a la borda tan rápidamente, pero vamos entonces a tener como, empiezan a ser espacios de autonomía que empiezan a ejercer de una manera muy proactiva y con unos resultados muy positivos. Tenemos relatos que realmente narran con gran satisfacción, con gran placer, las experiencias vividas en la generación de adultos medios. Luego, en la generación de adultos jóvenes, viene una vuelta al romanticismo, una vuelta a esos valores de, ok, vamos a ser fieles, pero vamos a ser de verdad. Coincido con Tania en eso, porque hay ese valor de ser auténticos. Ya basta de esa doble moral y ya basta de engañarnos, vamos a hablar abiertamente de las cosas. ¿Acaso queremos hacer una relación abierta o poliamorosa? Discutámoslo. Ya en la generación de jóvenes ya podrían aparecer esos temas, cosa que ahora entre los jóvenes es el pan de cada día. Pero nuestros adultos jóvenes no son esos jovencitos de ahora, tienen más de 30 años, ¿no? Claro. Pero ya ese vocabulario, ese discurso nuevo, digamos, comienza a aparecer, ¿no? ¿Y por qué podemos explicar esto? Porque esta generación joven fue adolescente y más joven, o sea, jóvenes de 20 años, cuando ya había aparecido el SIDA, y vino una conservadurización tanto de las políticas de salud reproductiva como en las escuelas. De entonces ya no es usa el condón y experimenta tu sexualidad, sino abstente de tener relaciones sexuales porque hay enfermedades que te pueden matar, ¿no? Y tenemos este movimiento, digamos, es el gobierno de Fox, es en el año 2000 en nuestro país, el 2000, movimiento 2006. de Marta Sagún con los libros de texto más desde su agrupación, su organización que organizó con padres de familia. Hay una como esa liberalización que venía desde los 60 progresando, tiene un freno muy importante. Y no solo aquí, en Estados Unidos fue exactamente lo mismo. Las políticas abstencionistas y una conservadurización de toda la política sexual en general. Entonces, eso lo aprendieron los que son adultos jóvenes ahora y dejó una marca. Entonces, tienen gran temor, por ejemplo, a la transmisión de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque vienen ya formados en esa nueva realidad, ¿no? Y claro, los jovencitos de ahora, por supuesto, que tienen mucha mayor conciencia de eso. Pero eso quizás sería producto de otra investigación, ¿no? Lo que piensan ahora los jóvenes. Claro, ¿no? claro, eso sería los muy más jóvenes. ahora. Sí. Entonces, ahora me gustaría que entráramos al tema de la tecnología. ¿Cómo ha influido la tecnología en estos temas, en los celos, en las infidelidades, en la sexualidad y sobre todo si la tecnología la están usando adultos mayores, adultos medios o adultos jóvenes, ¿no? Esto es interesante. Fíjate, el tema es interesantísimo. Yo lo que puedo decir es que las tecnologías han transformado radicalmente las relaciones de pareja y en particular las experiencias de celos e infidelidades. Hoy como nunca es posible observar sin ser visto y ese acceso al mundo del otro que tenemos a través de las redes sociales, que tenemos a través de todos los registros que dejan nuestras interacciones tecnológicas en la computadora, en el celular, ¿no? De qué páginas hemos visitado, ¿no? Los chats que tenemos almacenados con otras personas. Bueno, pues todos esos registros están involucrados, digamos, en experiencias de celos e infidelidades. Se llaman, digamos, en el libro se denominan como inscripciones digitales. Entonces hay dos fenómenos, ¿no?, que están
ayudando a esa transformación. Las inscripciones digitales, cada vez somos más conscientes y hay más evidencia de lo que hacemos con otros a través de las tecnologías. Y también el asunto de la vigilancia electrónica. La posibilidad de ver sin ser visto es única en la era contemporánea, y entonces podemos fisgonear, stalkear perfiles, seguir las cuentas, ¿no? Públicas en redes sociales de nuestra pareja y sobre reaccionar ante un like, ante un corazón o cualquier otra muestra de aprecio. Doctora, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Okay. Regresamos a Catalejo, una pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en Catalejo. Doctora, estaba mencionando el tema de las tecnologías. Sí, decía yo que... De las inscripciones digitales. Sí, bueno, las inscripciones digitales están a la orden en los descubrimientos de infidelidades. Cuando ahora, digamos, antes había que revisar bolsillos o revisar, digamos, físicamente alguna indicio de que había habido una infidelidad. El marido, olerlo, revisar su camisa. Exacto. Ahora no, ahora lo que hay que hacer es revisar el celular de la pareja. Y eso se ha vuelto tan común que en la revisión del celular, a veces de manera intencional, a veces de manera fortuita, aparecen, ¿no?, indicios de infidelidades, ¿no? Chats almacenados donde la gente planea algo con otra persona que no es la esposa o que no es el esposo. Ahí, por ejemplo, se descubre que alguien está teniendo intimidad emocional con alguien. A lo mejor nunca se han encontrado, pero sí tienen un chateo frecuente, y descubrir, digamos, que hay alguien a quien se le cuentan intimidades que se supone que solamente se le podrían contar a la pareja, bueno, pues es motivo de un problema, ¿no? Descubrir que alguien está coqueteando, filtreando con alguien, que alguien abrió en la pareja una aplicación de citas, ¿no?, o instaló una aplicación de citas en su celular, pues se vuelve problemático. Y en el caso de los celos, la verdad es que Facebook y otras redes sociales están potenciando la presencia de los celos. O sea, hay más acceso a información que hace que la gente sea más celosa. Algunos de los autores que han investigado esto dicen, bueno, hay más celos, pero son menos profundos. Es decir, hay celos por el like, por el corazoncito, pero no pasa de ahí más que una expresión momentánea, pero pero hay cada vez más ocasiones, se cela más a través de las tecnologías. Y en el caso de las infidelidades también se facilitan con las tecnologías. Las mujeres, por ejemplo, que han estado confinadas a los hogares, con las tecnologías tienen por primera vez la gran oportunidad de relacionarse con otros desde su hogar, sin tener que salir de casa. Y muchos testimonios de mujeres comienzan así con interacciones muy casuales con personas que van profundizándose y que se vuelven intensas emocionalmente o eróticamente. Y los relatos son interesantes. Es decir, pasan de la virtualidad a la realidad. A veces se quedan en la virtualidad, ¿no? Pero involucran ya erotismo, ¿no? Chats íntimos, sexting, etcétera, etcétera, ¿no? O videollamadas sexuales, de cibersexo. Y a veces sí transitan, por supuesto, se encuentran y tienen sexo, ¿no? Y la relación avanza. No todas las relaciones avanzan hacia el sexo presencial, pero bueno, algunas sí. Sí. Bueno, dicen los especialistas que las redes sociales pues están socavando la democracia en países. Yo les preguntaría, en todo el mundo, ¿no?, básicamente, por todo el contenido, las fake news y ese tipo de cosas, en temas políticos, en el tema de sexualidad, lo que ustedes señalan, ¿consideran que las tecnologías también están socavando las relaciones de pareja, las relaciones maritales?
doctora. Y sobre todo la pregunta que quedó ahí, ¿quiénes usan más las redes? ¿Ya adultos mayores también las están usando? Ay, jole, es una pregunta muy difícil porque tiene cosas buenas y cosas malas la tecnología, ¿no? Sí. O sea, creo que ha permitido la tecnología ampliar el ámbito de la intimidad, de la vida privada. Se nos ensanchó la vida privada a todos. Y eso, digamos, que nos abre un mundo. Eso que decía Tania de las amas de casa, las primeras usuarias del correo electrónico y luego de los chats en tiempo real y todo esto fueron las amas de casa. Justamente hay estudios de hace 20 años que ya decían eso. Mujeres que no podían salir a flirtear, a ver el mundo, a los bares, etcétera, porque ya están casadas, porque son madres, etcétera, pero ahí se abrió la posibilidad de empezar a entablar relaciones de distinto grado, de distinto tipo, y desde su hogar y también a salvo. Desde el anonimato. O no necesariamente, porque con quien establece una relación, bueno, tú sabes qué tanto dices de ti mismo. Pero digamos, estando a salvo de la mirada ajena y a salvo de enfermedades y a salvo de embarazos, que no es poca cosa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el que se ensanche el ámbito de la intimidad es como que se amplían nuestras posibilidades de socialidad y de que el mundo se abra para nosotros, cualquiera de nosotros. Ahora, eso, en los mercados románticos, en los mercados sexuales también tienen un plus. Tú te metes a Tinder, ¿no? Y puedes empezar a tener contactos con personas, conocer personas, y eso también lo tenemos como evidencia, da origen a relaciones afectivas profundas. No solamente a encuentros sexuales fugaces, sino a relaciones amorosas de largo plazo, ¿no? Que puede llegar hasta el matrimonio. Totalmente, completamente. Ahora, la tecnología, ¿qué ha hecho con las relaciones de pareja? Ha aumentado, como dijo Tania, las posibilidades de celos, ha profundizado el tema de la vigilancia y el monitoreo. O sea, el tener la posibilidad tecnológica de buscar dónde está el otro, con quién está, por qué me dijo que no iba a ir a ese lugar, o por qué me dijo que fue fulano, pero yo vi a Sutana en la foto, ¿no? Que subieron en el Facebook y todo eso. Es terrible, porque entonces esa emoción, muy propia de un romanticismo también de muchos siglos, se vio como potencializado. O sea, algo que veníamos con la intención de superar y de rebasar eso, se vino como un retroceso, y tienes a chicos y chicas o esposos y esposas vigilándose mutuamente. Lo que angustiante. Angustiante y generando una paranoia que está muy lejana a producir satisfacción o tranquilidad o placer, no, exactamente lo contrario. Uh-huh. Entonces, las tecnologías han producido también ansiedad, conflictos, celos, y también emociones que no conocíamos antes, que tienen que ver con esta instantaneidad de, si no me responde ahorita, me quedo con un déficit de gratificación. Y eso no lo conocíamos antes, ¿no? Esa cosa de que me tiene que responder ahorita y con el nivel de intensidad en sus emoticones que yo espero. Y si no llega, ya hay como un déficit, una sensación de falta, una sensación de no correspondencia cuando son cosas tan nimias, ¿no? Tan irrelevantes, pero que generan emociones muy intensas. Entonces, pues es una pregunta muy difícil porque tiene tanto pros como contras. Ese sería un pros, pero también, por lo que he entendido, he leído y sobre todo, ha abierto también posibilidades a las parejas, claro, que son hasta cierto punto positivo, ¿no? En sus relaciones de pareja, en sus relaciones maritales, ¿no, sí, doctora? Claro, sí. Se ampliaron los mercados románticos, las posibilidades de emparejarse, de conseguir pareja. Y de mutuo acuerdo, digo. Pues se han ampliado drásticamente, ¿no? Y ya no están restringidas, digamos, a las personas que conocemos en nuestro trabajo, en la escuela, en el barrio, sino que se ha potenciado así enormemente. También las formas de expresión afectiva han cambiado. Ahora, bueno, la gente, si bien usan, por ejemplo, el celular entre las parejas que ya están casadas o unidas para coordinar la vida diaria, también hay una especie de exigencia, ¿no? De terminar con el te amo, con el beso, o con el ícono cariñoso, como una manera de mantener el vínculo. Que le mande una foto sexy el marido a su esposa o la esposa al marido, también durante el desarrollo de la jornada laboral, ¿no?
Bueno, lo que nosotros vimos es que el sexting más que con los maridos es con los amantes. Con los amantes. Con los o las amantes. Sí. Esa es la verdad, como que con los maridos el sexting no es tan interesante como con las segundas parejas o con las relaciones secundarias. Pues me vi muy romántico, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero es interesante. Sobre todo, yo lo que noté es, por ejemplo, que en las experiencias de mujeres incursionar en la infidelidad es muy doloroso. O sea, no es que lo hagan con cinismo, no es que lo hagan con mala fe. O sea, lo hacen resistiendo muchos tabús, resistiendo pues muchos deber ser y sufren, digamos, pero de repente están tentadas. Hay algo que las está emocionando mucho. Algo que tienen las interacciones en Internet es que son más desinhibidas que las interacciones presenciales. Sí, claro. Nos atrevemos a decir y a expresar más de lo que hacemos en los contextos de copresencia. Y entonces eso nos hace más desinhibidas. Y bueno, eso hace que las relaciones fluyan más fácil en Internet, pero lo sufren. O sea, las mujeres incursionaban en la infidelidad y simplemente por haber decidido, no sé, dar el teléfono, iniciar la posibilidad de una relación, terminaban llorando. O el día que aceptaron a ir a una cena, ¿no? Con el amante o el futuro amante. También regresaban llorando. Pero el sexting facilitaba el encuentro sexual. Es decir, son relaciones en las que había un sexting, pues ahora sí que muy entusiasta, ¿no? Muy seductor, Sí. que hacía que la relación pudiera irse a la presencia. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo ya en la parte final. Bueno, rápidamente nos queda muy poco tiempo, 9 minutos y como siempre nos falta tiempo y sobre todo en estos temas tan interesantes. Pero los libros, si usted gusta consultarlos, están de descarga gratuita en la página del CUSH, ahí en la unidad editorial y también en el proyecto en novedades de investigación en la página del CUSH. Ahí le da clic y se va a encontrar con todo el proyecto que han desarrollado la doctora Tania y la doctora Zeida en este tema. Exacto. Entonces, para que usted los consulte, sí, obviamente se queda con curiosidad. Las diferencias generacionales, mencionaba doctora Tania, ¿qué nos puede contar hace respecto un momento ya para concluir? Me quedé con ganas de decir, tú preguntabas si también los adultos medios o los adultos mayores estaban usando las tecnologías. Las están usando y las están usando de una manera que es muy similar a la que hacen los jóvenes. Por ejemplo, a los jóvenes se les ha acusado de ser adictivos, de que cuando están en una relación de pareja, ¿no? Se textean entre ellos incansablemente, ¿no? Como una especie de seducción cotidiana por estar en el celular interactuando con el otro. En el caso de los adultos medio, vemos que cuando están en la situación de filtreo, es decir, por ejemplo, cuando se separan, cuando se divorcian, cuando vuelven a estar en el mercado romántico, pues su comportamiento es idéntico a los jóvenes. Si igual se entusiasman demasiado en el teléfono celular, igual tienen comportamientos adictivos, igual tienen actividades incesantes de texteo con el otro. Y entonces vemos que en realidad lo que hace diferencias en el uso no es la edad, sino son las situaciones. Por ejemplo, las parejas que están juntas prefieren una comunicación muy ritualista, afectiva, de sí, te amo, ve por el pan o llega por el pan, ¿no? Es decir, sí de microcoordinación, pero que va acompañada de pequeñas muestras afectivas, que se convierten en rituales, ¿no? Afectivos, pero que son muy importantes. Por ejemplo, cuando una pareja rompe o cuando una pareja descubre una infidelidad, dice, no le volví a escribir te amo, ¿no? Porque ahí ya algo se rompió. Claro. Y también se manifiesta en la comunicación digital y por supuesto en la verbal. Pero cambia el ritual de interacción y entonces esas expresiones afectivas
que acompañaban la comunicación digital de coordinación, como de quién pasa por los hijos, ¿no? O voy a llegar tarde, o cualquier otro tipo de avisos cotidianos, pues eran aderezados con expresiones cariñosas. Y cuando se rompe el vínculo, también se manifiesta en la comunicación digital. Adultos mayores los vemos interactuando en chats, algunos separados también, descargando aplicaciones de citas para comenzar a interactuar, ¿no? Sí. Porque justamente son personas cuya movilidad es más restringida. Claro. Pero Internet representa una oportunidad. Doctora Zaida. Sí, fíjate, hay un hallazgo en mi libro que, bueno, ahorita no tiene que ver con la tecnología, pero creo que es relevante mencionarlo y que es común a las 3 generaciones, es que la vida sexual no determina, la calidad o la intensidad de la vida sexual no determina la estabilidad de las parejas. En nuestra época es común pensar que es un elemento fundamental, que sin una sexualidad gratificante, las parejas no tendrían por qué continuar juntas. Y lo dice no solamente, digamos, los discursos que circulan, ¿no?, en los medios, que lo sexual siempre está en el centro y hay que siempre ser atractivos y hay que gustar a los otros y hay que coincidir con los estereotipos, ¿no? Es algo que presiona mucho todo el tiempo y para eso hay que consumir y volvernos, ¿no?, siempre atractivos, siempre jóvenes, siempre deseables. En los relatos eso en realidad lo que se revela es que la vida sexual puede ser pobre, puede ser menos de la que se desea, puede ser insatisfactoria, puede ser frustrante. Y la verdad es que no lleva esa situación necesariamente a la ruptura. En algunos casos sí, por supuesto, pero en la mayoría de ellos no. ¿Por qué? Porque lo que importa en la pareja son otros elementos, como tiene que ver con cosas como la intimidad, ¿no? Es decir, la comunicación, el conocimiento profundo mutuo, el cuidado mutuo, el compartir los hijos, el patrimonio, la vida en común, etcétera. Y eso choca de frente con las teorías más nuevas sobre las relaciones de pareja y me parece que es muy importante, que la realidad no les da la razón a esas teorías, ¿no? En el caso de las rupturas, ¿por qué se dan principalmente? Ya me sabes que las relaciones sexuales no es infidelidad. No, en algunas no. En algunas sí es esa insatisfacción. ¿Infidelidades o cuál es lo que le señalaron en su investigación, el principal motivo? Tuvimos pocos casos en nuestra muestra de 81 entrevistas que estuvieran que hayan vivido divorcio o separación. Son pocos los casos, la verdad. Okay. Buscamos gente más bien que tuviera una amplia experiencia en relación de pareja. Entonces, bueno, algunos aparecieron, pero no la mayoría. Y bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero una de ellas sí es la insatisfacción sexual, pero la verdad son pocas. Sí. Y lo bueno de eso es que en las segundas experiencias mejoró muchísimo la calidad de su vida sexual. Entonces tenemos, ¿no?, relatos muy interesantes de ahora sí sé lo que es vivir feliz, o ahora sí me siento atendida, me siento deseada, etcétera. U hombres también que relatan que ahora están mucho mejor porque el aprendizaje de la primera relación siempre repercute en una mejor puesta de acuerdo con las siguientes parejas. Muy bien. Sí. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero sí quisiera preguntarles de 2 temas que están, uno relacionado en Jalisco y otro a nivel nacional. Está en el Congreso del Estado una iniciativa que ya se presentó ya, de hecho, para que haya matrimonios temporales en Jalisco, es decir, con fecha de caducidad. Y el otro tiene que ver que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se está revisando incluir a más de 2 personas en un solo matrimonio, figura conocida como poliamor. Ustedes como especialistas, ¿cómo consideran estos 2 temas, el de matrimonios temporales y el poliamor? A mí me parece, adelante, muy rápidamente, que la legislación tiene que ponerse al día. Creo que eso es algo que es relevante, que es importante, y que si las relaciones de pareja se están transformando, no puede ser que las legislaciones no vayan un poco al parejo. Un minuto. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo con ambas iniciativas y con los 2 temas. Sí, doctora. Bueno, a mí me parecen iniciativas extraordinarias porque van contra, primero, el principio de la monogamia, que realmente es muy costoso para la vida de muchas personas, y también contra el principio de matrimonios eternos, de matrimonios para toda la vida.
Entonces me parece que las cosas están cambiando y es asumir desde la legislación que los matrimonios no son para toda la vida, que pueden tener una temporalidad menor y que incluso se puede fijar. Sí. De antemano. Y que un matrimonio no necesariamente tiene que ser entre dos personas. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Lo que vimos también es que en este libro se ve que las infidelidades llevan a discutir después el tema de las relaciones abiertas y el tema del poliamor. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco que haya estado con nosotros. Interesantes estos libros. Doctora Zeida Rodríguez Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Tania Rodríguez Salazar, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Y muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.